Bueno, esto decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace 2 semanas. Tal cual como usted lo escuchó, el subsecretario aseguraba que aplicar una dosis, una vacuna contra COVID-19 a menores de edad era quitarle la oportunidad a una persona adulta, a una persona mayor. Bueno, pues a regañadientes, muy a regañadientes, el subsecretario debió cambiar de opinión, matizó primero y ahora dice pues una cosa muy distinta. Esto anunció hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Porque todos los países que atendemos científicamente la pandemia seguimos criterios científicos y se ha identificado que quien tiene mayor riesgo son las personas adultas muy mayores y luego las que le siguen y luego las que le siguen, etcétera. Entonces, cuando lo dije hace un par de semanas, vino una semana de desinformación y la frase que usé en ese momento, que es un hecho real, constatable, por cada vacuna que se lleve a un menor por la vía judicial, se le está privando, por lo menos temporalmente, de la vacuna a una persona adulta que puede tener un riesgo mayor. Los que atendemos científicamente la pandemia seguimos criterios científicos, dice el subsecretario López-Gatell, pues que lo compre quien no lo conozca. Asegura el subsecretario que cuando dijo que los menores les quitaban vacunas a los adultos vino una campaña de desinformación. Pues no fue desinformación, fueron sus palabras, que además hoy reconoció que sí dijo. Es un hecho real, aseguró. Lo de fondo es que a partir del 1 de octubre se abre el registro para vacunación de COVID-19 a menores de edad en nuestro país. Se va a aplicar la vacuna de Pfizer, que desde hace varios meses está aprobada para su uso de emergencia en mayores de 12 años. Le agradezco mucho a la doctora Laurian Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Con gusto estar de nuevo en el programa. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Será que se nos va a hacer por fin, doctor, hablar de una buena noticia? ¿Es una buena noticia esta? Claro, es una buena noticia, pero que desgraciadamente no otra vez es demasiado limitada para ser suficiente. Es decir, sí es una buena noticia que se vacunen, pero cuidado, porque aquí lo que se está diciendo es que se va a vacunar únicamente a 1 millón de menores de edad. Según los datos de 2020 del INEGI, en nuestra población de 126 y pico millones de habitantes, 38.2 millones son menores de edad. Entonces, hay 38.2 menores de edad, menores de 18 años, y se quiere elegir a 1 millón. Ahora, claro, de esos 38 millones, no todos son elegibles ahorita para recibir la vacuna. Entonces, vemos las cifras de quienes sí son elegibles para recibir la vacuna, y esa es la población entre 12 y 17 años. De acuerdo con los datos del INEGI, este segmento de la población representa aproximadamente el 10.4 del total de nuestra población en México. Es decir, son un poquito más de 13 millones de personas están dentro de este grupo de edad entre 12 y 17 años. Así que de esos 13 millones, la pregunta realmente, pues ahora sí, del millón de vacunas, es cómo van a repartir o seleccionar al millón de menores privilegiados que recibirán la vacuna por encima del resto. Se entiende que lo que están diciendo es que quienes van a recibir son menores de edad que tienen comorbilidades. Y cuando tienen las comorbilidades, quienes las padezcan más gravemente. Esto, la verdad, es que suena a retórica demagógica como para apagar las críticas que despertó este anuncio en donde abiertamente se estaba negando la vacunación a los menores de edad. Entonces, decir 1 millón a la gente le suena, pues son muchas, ¿no? Es 1 millón. Son muchas quizá, pero no son suficientes porque hay 13 millones de niños que se pueden ya vacunar en ese grupo de edad. Y decir, pues los que tengan comorbilidades, ¿cómo van a seleccionar? Es decir, aquí la duda es, si tenemos cuántos, para empezar, no existen bases de datos en donde nos permita saber con certeza cuántos niños diabéticos, cuántos obesos, cuántos que padecen otro tipo de enfermedades autoinmunes, enfermedades hereditarias que los ponen en alto riesgo, niños que tienen cáncer, niños que están recibiendo medicación que los pone en un alto riesgo de complicarse
si padecen, si se contagian de COVID-19. Entonces, a ver, ¿cómo seleccionamos entre todos los niños que tienen diabetes? Claro. Entre la población infantil va a haber menores que padezcan diabetes tipo 1, ¿no? Que son los insulino dependientes. Es una población completamente distinta a la que padece diabetes por cuestiones, vamos a decir, de mala alimentación, de obesidad y este tipo de cosas. Estos niños van a padecer diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo van a distinguir cuáles sí se vacunan o cuáles no? ¿O son todos? ¿Y cómo? Es decir, parece, nuevamente, o sea, no es por, no deseo desde luego sonar con ingratitud de que el gobierno está queriendo dar ese paso de sí comenzar a vacunar a los menores de edad. Eso es muy positivo, sin duda. Pero todos las madres y padres de familia que nos están escuchando ahí afuera, ahorita se están preguntando, oiga, bueno, pues mi hijo no tiene más que tal vez una alergia. ¿Eso le permite vacunarse sí o no? Y si no, ¿por qué mi hijo no merece la misma protección que tienen otros niños, no? La realidad es esta, Manuel, que se necesitan vacunar a todos los menores de edad, no solamente los que tienen comorbilidades. Ahorita podemos vacunar solo a esos, son elegibles solo esos alrededor de 13 millones, pero en un par de meses vendrán otros 15.1 millones que son el grupo entre 5 y 11 años, que también ya se podrán vacunar porque la vacuna de Pfizer parece que tendrá tal vez a finales de octubre o principios de noviembre la autorización para vacunar en el rango de 5 años en adelante. Entonces, ese millón se acaba de convertir en, es decir, cerca de 30 millones de niños podrían tener la vacuna y aquí solo vamos a vacunar a 1 millón. Y no parece que esté muy clara, o no parece ni siquiera que exista la ruta, ¿no? La ruta para hacerlo. Se pone la fecha 1 de octubre y pues vamos a ver cuando la vacuna está autorizada para su uso de emergencia en mayores de 12 años desde hace un buen rato. Y los amparos, que en buena medida son lo que hace que el gobierno de un viraje en esta estrategia, entre comillas, los amparos que han interpuesto papás, mamás de niñas y de niños con alguna enfermedad crónica, con alguna comorbilidad, abrieron brecha y empujaron, pero el gobierno parece que va sobre las rodillas tomando decisiones, doctora. Tomando decisiones, claro, a paso de tortuga, desde luego, ¿no? En un avance muy lento, pero no solo eso, sino a base de muchas improvisaciones que realmente se pueden convertir en un asunto muy, muy grave, ¿no? Porque no hay claridad en términos de cómo esto se va a llevar a cabo. Simple y sencillamente, vamos a ver un ejemplo. La niña de Veracruz, Zulma, que tiene diabetes tipo 1, que fue uno de los casos más sonados de una familia que amparó a su hija para que recibiera la vacuna. Yo, de hecho, tuiteé al respecto, se me hizo un caso muy conmovedor, que además pues sentó una pauta para que varios otros niños también en el mismo estado se recibieran la vacuna, etcétera. Zulma tiene diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿no? Los niños que tienen diabetes tipo 1 están controlados y de no estarlo se mueren, ¿no? Entonces, pues sí, tiene la diabetes controlada. ¿Cómo van a ver? Es decir, un caso como el de Zulma, que si tiene diabetes, esto la pone en un nivel de riesgo muy elevado, pero tiene su condición controlada. ¿Esto le disminuye severidad de acuerdo al criterio que López-Gatell va a sentar o no? Entonces, los niños que tienen diabetes, pero que están haciendo su seguimiento adecuado y la tienen controlada, entonces, ¿se consideran o no de alto riesgo? ¿Se les va a vacunar o no? Es decir, no hay claridad, ¿no?, en la estrategia, ¿no? Se entiende exactamente quiénes sí y por qué y cómo, ¿no? Es decir, la realidad aquí es que sí es de extrañarse que al inicio de la pandemia lo que más destacaba el doctor López-Gatell era que somos una población con índices altísimos de diabetes, de obesidad, incluso en las poblaciones infantiles, que somos uno de los países en donde hay mayor obesidad infantil y diabetes infantil y en el adolescente, etcétera, ¿no? Y con todo y eso se le hace suficiente 1 millón de vacunas en la población de menores que representa que es casi 40 millones de personas, ¿no? Entonces, sabiendo que hay una proporción muy elevada de diabéticos y de obesos, sin contar desde luego todas las demás enfermedades que los ponen en riesgo, creo, Manuel, que es
sí, es una buena noticia, qué bueno, es un buen paso, por lo menos reconocen que hay que vacunar a los menores, pero esta vacunación así improvisada, parcial, limitada a 1 millón, pues sí parece realmente, pues es realmente insuficiente. Es insuficiente. Es quizá un paso en la dirección correcta, pero es un paso muy, muy pequeño y debemos avanzar más rápido. Doctora, pues casi se nos hace entonces hablar por fin de una buena noticia, o parcialmente hablamos de una buena noticia. Falta muchísimo por seguir avanzando. Gracias como siempre. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Igual para ti, muy buenas tardes. Es la doctora Lauriana Ximénez Fibi, doctora por Harvard, doctora jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Pausa y volvemos, hay más. Continúa con la información con Manuel.